Patient Palace, acá en Buenos Aires, Argentina, para ver el tercer módulo de este curso gratuito, la ingeniería inversa de un té, donde estamos estudiando todo lo que hay detrás de la calidad de un té. Así que si te gusta este video, abajo ponele un dedito para arriba, un me gusta, que eso nos ayuda un montón a poder difundir. Y si querés notificaciones sobre los siguientes módulos que van saliendo, suscríbete al canal nuestro, que no solo damos este curso, sino que damos muchos videos informativos y otros tipos de documentales, de clases y de algunas cosas divertidas. Así que se vienen muchos videos más y vamos a arrancar directo con este tercer módulo de la ingeniería inversa de un té. Esto es un poquito, todo este curso es un poquito la parte más básica, el fundamento básico de los cursos que nosotros damos acá en Patient Palace, de cata, de ceremonia, de cata avanzada por variedad y de blends y medicina china. Así que después, si quieren saber más acerca de los cursos de formación profesional que ofrecemos de manera internacional, online y presencial, pueden escribirnos al Facebook, al email o al Instagram o acá mismo en el canal y les vamos a poder brindar toda esa información. Hoy lo que vamos a ver va a ser el terruño. Habíamos hablado en videos anteriores que cuando hablamos de qué es lo que hay detrás de la calidad de un té, desde el campo de té, desde la plantación de té, hasta el momento de extraer, de infusionar esa hoja y beber ese té, hay tres esferas principales que influyen en la calidad de la hoja. Hemos hablado de que está el terruño, de que están las connotaciones de la planta en sí, que tienen que ver con genética, con edad, con el protocolo de cosecha, con la estación. Y después hay otra esfera que sería el procesado, el procesamiento de la hoja, que es lo que el productor, después de cosechar la hoja, cuáles son los pasos que sigue para obtener ciertos sabores, ciertos aromas, ciertos nutrientes, etc. Hoy vamos a enfocarnos en la primera de esas tres esferas, que es el terruño, o como lo suelen llamar en francés, terroir, que tiene que ver con todo el ambiente arriba del suelo y abajo del suelo, donde crece la planta de té. Todo lo que tiene que ver con el crecimiento previo de las hojas de la planta de té. ¿Sí? Así que vamos a ver cuáles son los aspectos diferentes que influyen sobre la calidad de un té, que influyen sobre el sabor, el aroma y los nutrientes que terminan en taza, que es súper importante. Así que lo vamos a empezar a ver. Acá tengo un dibujo rudimentario de un árbol de té. Algunos no lo saben, pero los árboles de té hay diferentes formatos, ¿no? Tenemos arbusto, arbusto chico, arbusto grande, árbol chico y árbol grande. Y a veces uno cuando ve las plantaciones de té con las filas de plantas no piensa mucho en un árbol, sino más bien en una planta, en un arbustito de té. Pero el té en realidad en la naturaleza es un árbol. Y hay diferentes tamaños según la genética, pero hay árboles de té que tienen 10, 20 metros de altura y más. Y es un árbol, un tipo de árbol que puede vivir hasta varios miles de años de edad y seguir vivo y seguir produciendo hojas. De hecho, el árbol más antiguo que existe acá en el mundo, que todavía sigue vivo, está en la provincia de Yunnan, y calculan que tiene entre 2.000 y 3.000 años de edad, sigue vivo y sigue creciendo. Así que no es el típico arbusto que solemos ver en las plantaciones. Esos son arbustos podados que mantienen a una altura muy baja con tal de tener facilidad de cosechar. Pero cuando hablamos del té en sí, si estamos hablando de una planta de té silvestre, generalmente va a soler ser un árbol y no un arbusto o una planta bien bajita y podada, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos nuestro árbol de té. Y habíamos mencionado un poquito en el primer video acerca de algunos de los aspectos del terruño, pero queremos como explorar un poco más a fondo hoy y ver el ambiente en el cual crece el árbol de té, cómo puede llegar a influir en lo que nosotros sentimos en el té cuando lo ingerimos, cuando lo infusionamos. Así que vamos a tener que empezar con quizás uno de los factores más importantes, que es el factor de lo que sería la luz. La luz, como sabemos, para cualquier tipo de fruta, verdura o planta, la luz y lo que implica la fotosíntesis puede ser quizás uno de los mayores influenciadores, digamos, o factores
cuando hablamos de la calidad del té. ¿Cuánta luz le llega a la planta de té? ¿Cuánta fotosíntesis y a qué velocidad la planta de té reproduce hojas y materia orgánica? Así que bueno, la luz, y no es automáticamente decir que bueno, cuanto más luz le llega a la planta de té, mejor es el té. Eso no siempre es el caso, sino que los momentos en los cuales llega la luz y si es luz directa o si es luz difusa. Así que ahí necesariamente tenemos que hablar de sol y de ausencia de sol, que serían nubes, niebla, neblina, bruma, etc. ¿Sí? Así que acá tenemos el sol y la luz solar. Sabemos que eso es lo que le da vida, digamos, a nuestro planeta, es lo que hace que las células de las plantas se reproduzcan en la fotosíntesis. No vamos a meternos demasiado en eso, pero obviamente la planta de té, el árbol de té, utiliza la luz solar en conjunto con lo que extrae de debajo tierra para producir alimentos y para poder crecer. Pero también después tenemos la otra cara de la moneda, que sería cuando no hay luz de sol, que serían las nubes. Y cuando digo nubes, ¿no?, vamos a hablar de todo tipo de cobertura, cualquier cosa en el cielo que podría llegar a bloquear la luz del sol. Que eso es muy muy importante, porque la planta de té, el árbol de té, le gusta mucho el sol, ¿sí? La planta es una planta subtropical y le gusta mucho el sol, pero le gusta más ambientes donde la luz del sol atraviesa primero algún tipo de cobertura de nubes, niebla, neblina, bruma, etc. Es decir, no se muere la planta de té si le da luz directa al sol, pero crece mejor, tiene mejor calidad de crecimiento y realiza mejor la fotosíntesis cuando la luz solar es difuminada o difusa, porque atraviesa primero algún tipo, digamos, de niebla o de nubes o de alguna formación en el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto ocurre de manera natural en China, principalmente, igual puede suceder en cualquier país, ¿no? Yo voy dibujando acá algunas hojitas en nuestra planta de té para ir representando como la influencia de los diferentes factores en la planta en sí. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando baja la luz solar del sol, ¿no?, directo, suele causar fotosíntesis bastante agresiva, es decir, la hoja de la planta de té recibe esa luz y si la luz es muy fuerte, le va a proveer lo suficiente como para hacer fotosíntesis y va a hacer una fotosíntesis agresiva y va a producir ciertos componentes un poco más fuertes en la hoja de té. Le va a dar un poquito más de amargor, un poco más de astringencia. Las hojas, como reacción a tanta luz directa, se van a poner un poco más fibrosas. La celulosa va a ser más dura en la hoja. Y eso no es malo, pero lo que solemos encontrar de tés de calidad, por lo menos en el caso en China, es cuando la luz del sol pasa por algún tipo de nube, neblina, niebla o bruma, que donde suele ocurrir eso, en las cordilleras, en las montañas, ¿no?, donde hay como permanentes sistemas de nubes y niebla y neblina. Y ahí la luz baja y alcanza todas las hojas de té de la planta, pero de una forma indirecta y difusa. Y solemos encontrar que los árboles de té que crecen en lugares donde hay mucha niebla, mucha neblina, muchas nubes, esa media sombra, por decir así, esa pantalla o ese filtro de los rayos UV del sol, le dan mucho mayor calidad a las hojas de té. Y cuando hablamos de calidad, hablamos específicamente de concentración de aroma, concentración de nutrientes como polifenoles, como catequinas, como algunos tipos de minerales y vitaminas. Entonces, una parte se obtiene por el suelo, por las raíces, pero después hay otra parte que tiene que ver con la calidad de la luz
que les llega a la planta de té. Y esto es interesante porque en Japón han desarrollado técnicas de replicar, digamos, este efecto de nubes y niebla y neblina, pero de una manera artificial. No sé si alguna vez viste que tienen unas medias sombras, como unas telas que dejan pasar solamente una parte de la luz solar y crea como un poco de sombra. Y eso es lo que van a hacer en primavera, un par de semanas antes de cosechar el té. Van a tapar las plantaciones con medias sombras, con algún tipo de lona semi-transparente, y eso lo que va a hacer es privar la planta de té de cierta cantidad de luz del sol, haciendo este mismo efecto que hacen las nubes y la niebla naturalmente en la naturaleza. Así que como en Japón, en los lugares donde cultivan té, hay mucho más sol de lo que es necesario, sol directo, porque no suele ser en cordilleras o montañas, sistemas así de colinas o montañas donde hay mucha concentración natural de nubes y neblina. Lo que suelen hacer es artificialmente tapar las plantaciones, los arbustos de té, y obtienen el mismo efecto. Ahí hay una concentración de clorofila y de otros tipos de nutrientes en la hoja de té en reacción a recibir menos luz solar que cuando hay sol directo. Ahora, esto es algo que suele suceder de manera muy natural en China, y es por esa razón que casi todos los muy famosos tés de China vienen de cordilleras, vienen de montañas, donde ya hay naturalmente esa media sombra que le da mayor calidad, mayor concentración de azúcar, mayor concentración de aroma, donde la luz que les llega a la planta de té es difusa, no es sol directo, ¿sí? Que es un desafío para los lugares en el mundo donde plantan té y hay sol casi todos los días del año. Crea cierto desafío en levantar la calidad de esas plantaciones de té, y hay algunas cosas que se puede hacer, como plantar árboles entre medio, ¿no? Tratar de que haya diferentes alturas de árboles de té o de otras especies, digamos, otras especies de árbol, de otro tipo de plantas, como para proveer un poco de sombra y que las hojas de té tengan que luchar como para buscar esa luz difusa. Eso va a elevar la calidad del té en boca al final. Así que no es solamente el sol, sino el conjunto de la luz solar que cae sobre la planta de té y qué tanta niebla, neblina, nubes, bruma hay en esa región que va a crear esa luz difusa. Los lugares que tienen la mejor calidad de hoja verde, digamos, de crecimiento de té, siempre van a ser lugares que tienen cobertura de nubes natural, que suele suceder, ¿no?, en lo que van a ser cordilleras y montañas, aunque no es 100% así, porque hay otros factores que ahora vamos a ver. Bien, así que ahí tenemos la luz, la relación entre el sol, pero también en otros tipos de filtros que pueden mejorar la llegada de esa luz a la planta de té. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a un aspecto de quizás menor importancia, pero no viene sin su prioridad en cuanto a la influencia sobre la calidad del té. Y eso es el aire, ¿sí? Tanto la cantidad de oxígeno que hay en el aire, como también la pureza, ¿no?, del aire, todo lo que tiene que ver con la polución hoy en día, los diferentes tipos de smog y de polución que hay hoy en día. Otro tema que encontramos mucho en Asia, cuando encontramos algunos de estos tés que son muy famosos, encontramos microclimas, donde por ejemplo hay un valle donde crece el té muy alto en las montañas y hay cierta presión atmosférica que mantiene la polución y la contaminación aérea fuera de esa región, por algún tipo de sistema de clima o corrientes de aire o presión atmosférica, todo lo que son microclimas, ¿no?
También eso tiene mucho que ver y está vinculado con lo que sería el viento. Los vientos, ¿sí? Los vientos van a tener mucho que ver si hay océano o mar cerca. Los vientos van a traer aspectos salados en el aire. Si hay una ciudad grande muy cerca, los vientos pueden traer la polución o al contrario, empujar la polución y el smog y la contaminación hacia otro lado por las corrientes naturales de aire que hay y de los vientos y ser beneficioso para cierta región para el cultivo del té. Pero la importancia de la pureza del aire es la razón por la cual muy a menudo cuando vamos a Asia a buscar los tés solemos alejarnos lo más que podamos de las grandes ciudades, porque en el campo, en las zonas muy rurales, es donde encontramos, ¿no?, la menor cantidad de contaminación, por lo menos en el aire, de smog, etc. Y es un desafío para toda la industria de los alimentos en general, ¿no? Este es otro aspecto. No solamente la pureza del aire, sino también otros factores como salinidad en el aire. Hay ciertas cordilleras de China donde tienen el mar muy cerca y ya la tierra tiene cierta cantidad de sodio, de otros minerales que son influenciados, digamos, por los vientos que traen cierto aroma a mar, que eso trae ciertos componentes que se acumulan en el suelo a lo largo del tiempo, sin ninguna duda. También los polvillos. Hay grandes sistemas de vientos que llevan nutrientes de polvo y de lo que sería la capa superficial de la Tierra y transportan esos minerales, ese polvillo, esos componentes de tierra de un continente a otro por medio de la vía aérea. Eso tiene que ver con cuando sopla el viento y levanta ciertas cantidades de polvillo, de nubes y de polvo, esos nutrientes terminan en otra parte del mundo. Entonces hay como una comunicación, hay un transporte de nutrientes ajenos al lugar, pero que llegan por medio de los vientos. ¿Sí? Eso es un factor muy importante. Cuanto más puro el aire, sin ninguna duda, eso va a afectar, ¿no?, todo lo que sería el crecimiento, la calidad de ese alimento que después nosotros vamos a ingerir. Y también sabemos que a través de la respiración de las plantas, ¿no?, y todos los procesos químicos que ellos llevan, las plantas mismas lo que están haciendo es, de cierta manera, purificando el aire. Así que nosotros cuidamos a las plantas y también nos ayudan a mejorar la calidad del aire que nosotros estamos respirando. Bien, después vamos a ver un poquito acá lo que sería uno de los otros factores muy importantes para la planta de té. Hemos hablado de cómo la planta de té es una planta subtropical, le gusta el clima cálido, caluroso, pero no seco, le gusta la humedad. Así que acá tenemos lo que sería temperatura. No vamos a encontrar plantas autóctonas de té en lugares donde es muy frío todo el año, ¿no? Hay cierta longitud y latitud en la Tierra donde hay como lugares más propensos a tener un buen crecimiento de la planta de té. Suele compartir su clima ideal, digamos, con la planta del café. Son plantas que les gusta mucho la humedad y la temperatura. De hecho, en cuanto a la temperatura específicamente, vamos a ver que las condiciones ideales de temperatura para la planta de té es entre 20 a 30 grados. ¿Sí? Entonces, la mejor temperatura promedio día a día para el crecimiento del árbol de té es entre 20 y 30 grados. Cierto calor, ¿no? Bastante caluroso. Menos de 10 grados, ya el té deja de crecer. No hay actividad celular suficiente para producir hojas. Así que, como la planta de té es una planta perenne, eso significa que en invierno, por más que se congele y haga mucho más frío que 10 grados centígrado, no se le caen las hojas del árbol de té, no se ponen marrones como algunos otros árboles como el maple, como el olmo, donde cuando hay cierta
temperatura baja, ¿no? Esas hojas se secan y se caen. Con la planta de té no es así, sino que aún bajo la nieve las hojas del árbol de té se mantienen bien verdes, ¿sí? Así que no se le van a caer en el caso de que nieva o que haga mucho frío donde está creciendo la planta de té, pero no va a haber crecimiento. La planta necesita arriba de 10 grados para poder crecer. 20 sería lo ideal y hasta un máximo de 30. Ya con 40 grados, digamos, sí sigue creciendo el té, pero ya no va a ser la mejor temperatura como para tener un té de calidad. Porque cuanto más calor hace, más agresivo va a ser el crecimiento, las hojas van a ser más duras, más fibrosas, van a tener más celulosa, van a tener más componentes amargos como resina y algunos otros componentes que va a costar producir una hoja de muy buena calidad bajo esas condiciones de temperatura, 40, 50 grados. Ahora, esto hay que poner en paréntesis de que de los más de 500 varietales de té, es decir, 500 subespecies naturales de té que hay en el mundo, hay algunos que sí les gusta más el calor, así que ahí tenemos que hacer una pequeña excepción. A través de la evolución natural y la mutación genética natural de la planta de té, hay ciertas plantas de té que a lo largo de miles y quizás millones de años se han ido adaptando a ambientes muy fríos. Y esas razas de té crecen muy bien, muy alto en las montañas, donde hay más cerca de 20 grados en verano como mucho. Y si esa planta la plantas, si esa raza de té la plantas en un lugar como el norte de Argentina, donde suele hacer 35 o 40 grados todos los días, esa planta o se muere o va a tener mucha dificultad para crecer, porque ya no está aclimatada genéticamente a tanto calor. También funciona al revés. Hay ciertas plantas, como las que crecen en la provincia de Yunnan y en el valle de Assam, en India, y en la parte de Tailandia, Laos, Burma, que son razas de té o subespecies de té, varietales de té que son autóctonos a un clima ya ni siquiera subtropical, sino tropical directamente. Muy calurosos, más cerca de 40 que de 30 en cuanto a promedio de temperatura en verano, digamos. Esas razas de té, si las plantas arriba en las montañas, donde hay un promedio de 20, también se mueren o van a tener una gran dificultad para producir hoja y crecer. Justamente porque hay diferentes razas de té que suelen preferir, ¿no?, diferentes rangos de temperatura. Pero hablando a grandes rasgos, por lo general, calidad de crecimiento 20 a 30 grados, pero depende de la subespecie o la raza. Demasiado calor ya produce un crecimiento agresivo y es lo mismo con las uvas para la vitivinicultura, el cafeto y los granos de café. El fruto, cuanto mayor velocidad de crecimiento, suele disminuir la calidad. Necesitamos un crecimiento pausado y paulatino para que las células tengan oportunidad de dividirse de una manera que produzca cierta calidad, que concentre ciertos tipos de nutrientes que después se van a traducir en aroma y en sabor. Así que no es particularmente bueno tener un crecimiento muy acelerado, porque es división celular y no producción de nutrientes, ¿no?, con una respiración diurna y nocturna que tenga que ver con la temperatura. Ahora, otro aspecto muy importante y ligado a la temperatura es la amplitud térmica, ¿sí? La amplitud térmica, ¿sí?, tiene que ver con dos cosas, digamos. Tiene que ver con entre el día y la noche, qué rango de temperaturas vamos a poder experimentar, ¿no? Esto tiene que ser un copo de nieve, por lo que no se están dando cuenta. Ya dije antes, no soy gran artista, así que vamos a hacer lo que podamos, ¿no?
Entonces, de día, tenemos un poquito, de día y de noche, ¿qué temperaturas estamos experimentando? Cuanto mayor la diferencia para arriba y para abajo, mejor para el té. Y eso tiene que ver con la respiración celular y el metabolismo de la planta. Es decir, cómo esa planta usa los nutrientes del suelo, el agua y la luz solar. ¿Qué es lo que hace con eso en la fotosíntesis para producir nutrientes? Porque nosotros cuando infusionamos un té, ¿qué es lo que estamos bebiendo? Estamos bebiendo una extracción en agua caliente de los nutrientes que esa planta produjo, como una pequeña fábrica de nutrientes, de sabor, de polifenoles, de antioxidantes, de catequinas, de flavonoides, de azúcar, ¿no? De minerales. Todo lo que hay dentro de la hoja de té es producto de una fábrica que es la planta. Así que nosotros cuando decimos que un té tiene cierta calidad, se obtiene mucho de esa calidad a través de la amplitud térmica. Es decir, en el día el grado máximo de calor que alcanza, que no necesariamente, como vimos recién, significa lo más caluroso posible, sino la mayor diferencia posible entre día y noche. Y de noche, si refresca en ese lugar donde crece la planta de té, va a ser mejor. Un escenario no ideal sería un lugar donde hace 30 grados de día y 25 de noche promedio. Una amplitud muy cerrada, muy cercana, es decir, no hay casi amplitud, mucha cercanía en temperatura diurna y nocturna. Lo mejor es 30 grados de día y más cerca de 10 grados de noche. Eso lo que va a hacer es que en el día la planta de té va a producir muchos nutrientes que se van a concentrar en sus hojas. Ahora, si de noche hace mucho calor y la temperatura es muy parecida a la temperatura del día, de noche esa planta va a seguir trabajando. La planta siente calor, así que va a seguir consumiendo algunos de los carbohidratos que produjo y va a seguir produciendo hojas. Pero si hace frío de noche, es como si la planta se durmiera de noche, como que baja la temperatura y baja la actividad celular, así que baja el consumo de parte de la planta de té de sus mismos nutrientes producidos en el día, principalmente los azúcares, ¿sí? Y otros componentes de aroma y sabor también. Así que en el caso de una planta de té que cuando se pone de noche y baja la temperatura del ambiente de ese lugar donde crece la planta de té, la planta se va a volver menos activa y va a consumir menos de sus propios carbohidratos y azúcares y otros tipos de nutrientes, porque de noche va a dejar de crecer y la planta se dilatan los poros y hay cierta respiración, una exhalación, digamos. Y ahí, en ese tiempo que la planta de té, por el frío que hace de noche, está descansando, es en ese momento, ¿no?, que se concentran ciertos aromas y sabores en el té. Así que la mañana siguiente, si yo tengo una buena amplitud térmica, cosecho las hojas y en las hojas tengo una gran concentración de azúcar, de aroma, de sabor y de otros nutrientes. En el caso de que sea un lugar donde no hay mucha amplitud térmica, a la mañana cuando voy a cosechar esa hoja de té, ya durante toda la noche la planta de té consumió los nutrientes que había producido con la fotosíntesis el día anterior, ¿sí? Así que voy a tener una hoja de té de menor concentración de aroma, de sabor, de dulzor, etc. Así que, por lo general, los lugares de mayor calidad de té tienen cierta amplitud térmica. Hay otro tipo de amplitud térmica que tiene que ver con las estaciones, es decir, veranos muy calurosos e inviernos bastante fríos. Eso es bueno porque baja la cantidad de pestes que hay, no mata cierto tipo de insectos porque llega a suficiente frío como para controlar las plagas y los insectos. Y también eso aplica lo mismo para esto del descanso del árbol. Básicamente en verano, cuando tenemos todo el crecimiento agresivo
¿no? Por el calor que hace, por los días que son más largos, hay mucho más luz solar, hay más fotosíntesis y por lo general de día y de noche estamos arriba de los 10 grados, que eso produce como una gran cantidad de crecimiento en los meses calurosos del año. Ahí como la planta está en pleno crecimiento, pero después es importante que en ese lugar donde crece el té haya un invierno que permita que pasen, aunque sea un par de meses, que el árbol de té no crezca, que no haya un crecimiento continuo durante todo el año, sino que haya como un estado de dormido, digamos, de hibernación de la planta de té, en la cual no tiene que crecer, no hay suficiente calor como para que haya crecimiento de hojas y que ese árbol pueda tener una etapa de hibernación y de descanso. Eso es muy importante. Le da tiempo a la planta de té que mientras hace menos de 10 grados acá arriba del suelo, arriba de la superficie, no va a haber crecimiento de hojas. Las hojas de la planta de té, al ser perennes, no se le caen, se mantienen bien verdes, pero no crecen, no hay reproducción celular en las hojas. Pero sí, bajo suelo, ¿no? Bajo tierra, la raíz de la planta de té va a seguir extrayendo durante el invierno, muy lentamente, ciertos nutrientes, minerales, etc. Y todos esos nutrientes, esa extracción paulatina durante los meses fríos, se va a guardar en las raíces y en el tronco de té. Pero todavía no llega a las hojas porque no necesita reproducir células en las hojas. Una vez que llega el calor de primavera, todos esos nutrientes ahorrados y juntados en el tronco y en la raíz, de repente hay una concentración de nutrientes y de repente llega el calor de la primavera. Con mucho vigor por todos los nutrientes juntados, ese árbol de té va a brotar en primavera, ni bien tengamos un promedio de 10 grados para arriba, ¿sí? Y ahí empieza a crecer y esas primeras hojas reflejan una concentración de sabor, de aroma, de nutrientes, etc. Así que por eso se suele hablar de las cosechas de primavera, porque justamente después de esa estación del año, que es el invierno, donde no hay producción celular, pero sí el árbol de té está juntando nutrientes, ¿sí? Y después en primavera, cuando llega el calor, brota y esas primeras brotaciones, esas hojas van a ser las de mayor calidad de todo el año. Van a tener más azúcar, más antioxidantes, van a tener probablemente más pigmento, van a tener más catequinas y flavonoides, más minerales. Todo lo que se ahorró durante los meses de baja temperatura por la amplitud térmica de las estaciones se va a expresar en las hojas en ese momento. Así que por eso hay ciertas cosechas del año donde la calidad, digamos, de las hojas es mayor y después, a medida que avance la primavera y el verano, se gastan todos esos ahorros de energía y nutrientes y ya después ya hay como un crecimiento agresivo por causa de que hay más luz, más temperatura y ya se gastan esos ahorros y la calidad disminuye un poquito, ¿sí? Así que por eso casi siempre un té de primavera va a reflejar mayor concentración de nutrientes, sabor, aroma, cuerpo, todo va a ser multiplicado por varias veces debido a esa amplitud térmica de las estaciones. Así que eso es importante. Si es un lugar donde hay verano todo el año, no va a ser el mejor lugar para cultivar té. No significa que sea imposible, pero necesitamos amplitud térmica de día y noche y también de verano e invierno. Necesitamos estaciones marcadas. Y esto nos lleva, a su vez, vinculado a otro factor del terruño, que vendría a ser la elevación. La elevación sobre el nivel del mar, es decir, la altitud a la cual esas plantaciones de té van a crecer. Muy, muy importante porque mayor elevación, mayor amplitud térmica, aunque menor temperatura. Cualquier persona que haya visitado una cordillera para esquiar o para salir quizás un poco de las bajas altitudes sabe que cuanto más subís,
más frío va a soler hacer en cualquier estación del año. Pero también sucede otra cosa muy interesante, que cuanto más subo en una cordillera o en una montaña, por lo general, más intensa es la amplitud térmica, tanto de estación en estación como de día y noche. Así que tenemos plantaciones, digamos, de té a nivel de mar, 0 metros sobre nivel de mar, a nivel de mar. Después hay otras plantaciones a 500 metros sobre el nivel de mar. Es el caso de acá de Argentina. Las plantaciones tienen una altitud, una elevación máxima de emisiones de 600 metros sobre el nivel de mar aproximadamente. ¿Sí? No es muy bajo, pero tampoco es muy alto. Después tenemos plantaciones en diferentes cordilleras del mundo, como la cordillera Hui en la provincia de Fujian o la cordillera Fénix, que están entre 1000 y 1500 metros sobre el nivel de mar. Hay plantaciones en Taiwán y en Darjeeling, India y en Nepal, arriba de 2000 metros sobre el nivel de mar. Ya estamos llegando a lugares donde hay bastante nieve en invierno, por ejemplo, ¿no? Altitudes muy extremas. Y tenemos hasta 3000. Más arriba de 3000 metros sobre el nivel de mar, casi no existen plantaciones de té en el mundo porque la temperatura, muy pocos días del año, está arriba de 10 grados. Así que ya cuando nos salimos demasiado de nuestro rango de temperatura necesario para que haya crecimiento, ya no vamos a encontrar, ¿sí? No vamos a encontrar crecimiento de hojas en la planta de té. Así que la elevación, otra cosa que hace es, aparte de que hay aire puro, luz directa, muchas nubes, niebla, neblina, bruma, que es típico de las cordilleras, otra cosa que hace es el frío que suele hacer cuanto más alto, hace que el crecimiento de la planta de té sea más lento. Y lo que acabamos de decir recién, crecimiento agresivo, fibra, celulosa, los nutrientes suficientes para la división celular, pero no mucha concentración de azúcar, de polifenoles, de catequinas, ¿sí? de aroma, de sabor. Pero cuando la planta de té tiene que luchar para crecer a pesar del frío que hace en el ambiente y la presión atmosférica, eso va a hacer que la división celular sea dificultosa, pero cada célula va a contener tanto más sabor y aroma. Y acá nace lo que, por ejemplo, en Taiwán se llama Kaoshan-cha, té de alta montaña. No es solo porque ahí arriba en las montañas tienen luz y nubes que nos da esa luz difusa del sol, o porque hay más minerales en la tierra, o porque solo por crecer alto tiene mejor sabor y por ende cotiza mejor precio. No es solo por eso, sino que tiene que ver con la amplitud térmica y que cuanto más alto, más frío. Así que la planta de té, para echar hojitas, para que crezcan las hojitas, es una lucha, porque de noche, muy temprano en la tarde y hasta la mañana siguiente, no va a haber suficiente temperatura para que crezca. Así que las raíces van a estar extrayendo grandes cantidades de minerales y nutrientes, pero el crecimiento celular es muy paulatino y lento. Esto también aplica para el cafeto, ¿no? Para la planta de café. Mayor altitud, donde sea que crezca en el mundo, significa crecimiento más lerdo, más lento, y eso implica mayor calidad en las células. Las células son más chicas, más densas y más llenas de concentración de nutrientes. Así que, por lo general, se suele apreciar el crecimiento de mayor altitud. Eso no significa que no hay tés que cotizan muy buen dinero y que son muy ricos y que crezcan a nivel de mar o 500 metros sobre nivel de mar o 1000 metros sobre nivel de mar, porque hay muchos. Hay un lugar fuera de la ciudad de Taipei, en el norte de Taiwán, que se llama el condado de Pinglin, y ahí crece un té muy famoso, se llama Wanshan Baozhong, que le dicen el té Baozhong o el oolong Baozhong, que es un té increíblemente rico, muy dulce,
pero no es un té que crece a una altura muy alta. No son altas montañas en ese lugar, son colinas, son como sierras a bastante bajo nivel sobre el nivel del mar. Así que no es el único factor, pero sí es algo que puede llegar a influir, digamos, en la calidad del té, porque nos da amplitud térmica tanto de día y noche como en las estaciones, como también temperaturas un poco más frías, así que un crecimiento un poco más lento y de mayor calidad, y aire más puro, sin ninguna duda, y siempre donde hay cordillera, ahí se concentran y se acumulan las nubes y la niebla y la bruma, así que nos da esa luz difusa, natural, sin tener que tapar las plantaciones, ¿no? de forma artificial. Que bueno, el ser humano ha desarrollado muchas técnicas para combatir algunos de estos factores en lugares del mundo geográfico donde falten. Así que eso también está bueno porque podemos crear un ambiente propicio, un terruño propicio para el crecimiento del té sin necesariamente tener las condiciones climáticas para hacerlo. Así que si yo tengo una plantación de té, ¿no? casi a nivel de mar, voy a tener que plantar ciertas razas de té, ciertas subespecies de té que aguanten y que estén felices con las temperaturas promedios de esta altura. ¿Está bien? Después, si yo subo a 1000 metros sobre el nivel del mar y planto té, me tengo que dar cuenta de que no solamente las subespecies de Camellia sinensis que planto acá van a tener que ser aptas para esta altitud y este frío y estas estaciones, sino que acá cada árbol me va a rendir muchos menos gramos de hoja que estos de acá abajo. Es decir, como estos van a tener más calor, van a crecer más agresivamente y me van a dar un mayor quilaje, un mayor rendimiento de cantidad de hoja. Ya si planto árboles de té acá arriba, en las muy altas altitudes y elevaciones, 2000, 2500 metros sobre el nivel de mar, me va a rendir muy poco crecimiento por año. Las cosechas son muy escasas, la cantidad de hojas que rinde no es tanto como en lugares más calurosos a menor elevación. Eso también va a influir en el precio, porque todas las hojitas que crecen acá en las muy altas elevaciones va a ser muy limitada la cantidad de hoja que pueda llegar a cosechar de ese árbol. Así que cuanto más alto, no solamente hay mayor concentración de aroma y de nutrientes, sino que también menor cantidad de producción. Así que eso va a hacer que haya menos de ese té en el mercado y la gente que quiere, ¿no? esa calidad de las altas plantaciones van a tener que competir en precio con otras personas porque hay solamente una cantidad X, una cantidad limitada de hoja en producción. ¿Sí? Eso sucede mucho en las cordilleras donde producen el té oolong en Taiwán y en China. Cuanto más alto, más codiciado es ese té, porque el aire es más puro, la luz es más difusa, la amplitud térmica es mayor y el crecimiento es más lento, así que hay una concentración de sabor y aroma en esos tés. Muy bien, eso sería lo que sería la elevación en el té, y la elevación básicamente lo que hace no es que ya por ser alto hace que haya un mayor crecimiento o mayor calidad, sino que influyen todos estos factores: los vientos, la pureza del aire, la luz, cuánto les llega, la temperatura promedio durante todo el año y la amplitud térmica. Eso es lo que tiene que ver la elevación en el té. Perfecto. Ahora vamos a pasar a otro factor sumamente importante que tiene que ver con algo que la planta necesita sí o sí para vivir y para producir hojas, que sería el agua, ¿no? Y el agua por lo general le llega al té en forma de lluvia. Es sumamente importante no solamente la cantidad de lluvia que hay por año, sino la calidad de esa lluvia. Si hay mucha polución y contaminación, es sumamente dañino, digamos, no solo para la tierra, sino para el pH de la tierra y para la planta de té en sí. Quizás sobreviva si hay lluvia ácida y ese tipo de cosas, pero toda esa información se va a transmitir en las hojas de té que nosotros después vamos a ingerir.
Así que acá voy a hablar un poquito acerca de la lluvia del agua. Sabemos que la planta de té le gusta mucho los lugares mucho más húmedos. ¿Sí? Así que lugares donde hay mucha lluvia por año es lo que es ideal para la planta de té. Eso también, cuanto más nubes hay, por ejemplo en las cordilleras, podemos encontrar más lluvia, hay como un vínculo ahí. Y cuanto más lluvia hay, significa que hay nubes, así que hay luz difusa del sol. Siempre que uno visite alguna de las grandes y famosas regiones de producción de té en Asia, son lugares donde casi no ves el sol. ¿Sí? Muchas nubes, tormentas, monzones, y hay épocas del año que son particularmente más lluviosas. Se me viene a la mente la cordillera Mengdingshan, la cordillera Mengding, que está en el centro norte de la provincia de Sichuan, en el corazón de China, que es una de las primeras cordilleras donde comenzaron a cultivar y procesar té miles de años atrás. Y para visitar la cordillera Mengding es obligatorio llevar paraguas, poncho, ¿no? Algún tipo de cobertura, porque llueve 280 días del año, está lloviendo en esa cordillera. Entonces, muy probablemente no llegues a visitar justo un día que hay sol, porque son contados días del año que hay sol. Que hay sol directo, digamos, sin algún tipo de nubosidad, de niebla. Es un lugar donde no solamente está lloviendo, pero aun cuando no está lloviendo, el sol casi no se ve. Es un lugar sumamente húmedo, mucha humedad en el aire, mucho vapor, niebla, neblina y también mucha propensidad, digamos, a que esté lloviendo todo el tiempo. Y aun cuando no está lloviendo, se siente el agua en el aire. Y eso es el segundo factor que tiene que ver con el agua, ¿no? La humedad. Y la humedad que hay en el aire va a ser sumamente importante, porque aun cuando no está lloviendo, un clima y un ambiente muy húmedo y mojado es lo que a la planta de té le encanta. Constante humedad en el aire, ¿sí? A veces esa humedad es llevada y no necesariamente cae del cielo, sino que entra en forma de neblina o de niebla, de bruma. Y donde hay niebla y bruma, la planta de té va a crecer bien. Le gusta esos lugares húmedos. La planta de té no crece en lugares que son muy secos o desiertos. Así que por más que haya elevación, ¿no? y mucha altitud, por ejemplo en el altiplano tibetano, que es muy alto, es árido, es desierto, es seco, no crece el té en ese lugar. No hay suficiente lluvia, no hay suficiente humedad como para que la planta esté feliz, ¿sí? Así que siempre donde encontramos plantas de té va a ser un lugar donde todo es verde, ¿no? Muchísima humedad, muchas nubes, mucha neblina y mucha lluvia. Me acuerdo que visitamos hace 2 años con May, visitamos esa cordillera Mengdingshan, y justo los 3 días que estuvimos ahí, que fuimos a visitar nuestra amiga que es productora de té amarillo, de té verde y de té rojo. Ella y su esposa viven, se llama Helin y su esposo viven ahí en la cordillera Mengding y procesan el té de forma muy tradicional y antigua. Justo esa visita nos tocaron días soleados sin una sola nube en el cielo, y justo pudimos subir la montaña. Hay un parque nacional donde está la casa de Wu Lijian, y que es el padre del té, una de las personas que por primera vez comenzó a experimentar con la genética del té y hacer clones y esquejes. Y es uno de los lugares donde todavía existen razas de té puras, emblemáticas de épocas pasadas, ¿no? De antaño. Y es un lugar donde vienen algunos de los tés verdes y amarillos más ricos del mundo, en mi opinión, y de China sin ninguna duda, como el Mengding Ganlu, que se llama rocío dulce, el Mengding Huangya, brote amarillo, que es un té amarillo de
Y cuando subimos la montaña, soleado, era un cuadro, era increíble. Y Hurling nos decía, casi nunca está así el clima. Casi nunca ves el sol en esta parte de China, en esta cordillera. Y es un lugar donde crece de una manera increíble el té, y por eso parte de la fama de los tés de esa región es por la calidad, porque está lloviendo todo el tiempo. Me dijo, casi nunca veo el sol. Justo vinieron ustedes y podemos subir la montaña, un día soleado, increíble. Pero claro, es un privilegio porque son poquitos días del año siquiera de que no está lloviendo. Así que eso es como el clima perfecto y propicio. Siempre cuando ves fotos de plantaciones de té, casi siempre está lloviendo o hay algún tipo de niebla, neblina, etc. Eso es la lluvia. Obviamente la calidad de la lluvia que cae sobre el té no solamente va a afectar la velocidad de crecimiento, sino que también después va a afectar todo lo que tiene que ver con la tierra, todo lo que tiene que ver con los nutrientes. Y las lluvias traen, ¿no?, ciertos nutrientes. Hay comunicación de información a través de la lluvia, a través del agua, ¿sí? Así que es sumamente importante saber que no solamente es la provisión de agua para la planta, sino que también hay transporte de información orgánica e inorgánica de un lugar a otro, y es sumamente importante que las lluvias sean limpias. Eso es lo que sucede mucho en los microclimas. La lluvia que hay es de muy alta calidad porque es filtrada y es purificada, digamos, por no haber pasado por lugares de mucha contaminación o polución. Bien, eso es la parte de la lluvia. El agua, también obviamente el té obtiene agua a través de lo que son ríos, manantiales, fuentes de agua naturales, lo que serían, hay muchos lugares donde usan irrigación de la forma antigua, ¿no?, de ríos y lagos, manantiales, cataratas, pero la mayor fuente, digamos, de lluvia, digamos, de agua es la lluvia, que vendría a ser algo muy importante. Pero eso no quita la importancia de humedad. Al té le gusta que haya 70 a 80% de humedad. Es muy húmedo, ¿no? Acá en Buenos Aires, los días que hace 70-75% de humedad en el aire, no te puedes mover. Es muy húmedo, y eso es lo que a la planta le gusta. Le gusta que haya una gran carga de humedad en el aire todo el tiempo en lo posible, ¿sí? Bien. Ahora vamos a bajar un poquito de las alturas, del aire, del cielo, de las elevaciones, y vamos a empezar a acercarnos a lo que sería la parte del terruño, que tiene que ver con lo que sucede alrededor de la planta, sobre la tierra, ¿sí?, que es mucho más lo que tiene que ver a una escala menor, cosas más pequeñas, no tan grandes como clima, sol, nubes, lluvia, vientos, elevación, etc. Lo primero, digamos, que deberíamos mencionar, que vendría a ser el factor más importante, es el hábitat o el ambiente en el cual crece la planta de té. Y esto no lo podemos enfatizar lo suficiente, ¿no? No se puede enfatizar demasiado, porque no es lo mismo un árbol de té que crece en un bosque de té o en un bosque silvestre con otras plantas, donde esa planta de té está en su hábitat natural, no adulterado, digamos. No es lo mismo eso que una plantación de té donde lo único que crece es té en filas, todo plantado en filas, sin otros animales o plantas o fertilizante orgánico, natural, de frutas, de flores, de hojas que se mueren, que son de otras plantas, no de la planta de té, y que van a ayudar a fertilizar en conjunto con la circulación de animales, ¿no?, flora y fauna, que vendría a representar el hábitat natural de la planta de té. Así que la biodiversidad es fundamental si nosotros queremos hablar de tés de alta calidad.
Y cuando hablamos de biodiversidad, obviamente tenemos que mencionar tanto las plantas, que sería la flora, como también lo que serían los animales o fauna. Y cuando digo animales, hablo de todo tipo de insectos, ¿sí? Todo lo que son los bichos, los insectos, algunos que son buenos, como que ayudan a polinizar o a fertilizar, como las mariposas, las abejas, las polillas, que ayudan a que haya una transmisión de polen y de información genética entre un árbol y otro. El árbol de té es un tipo de árbol que comparte información, ¿sí?, con su par. No hay planta femenina y masculina que tengan solamente los órganos femeninos o masculinos para la reproducción, sino que todos los árboles de té transmiten y todos reciben información. Así que si yo tengo dos árboles de té, el té necesita recibir información genética de otro árbol para después poder producir semillas fértiles. Y a su vez, cada una de esas semillas de té va a tener una genética única, es decir, va a compartir información del padre y de la madre. Y ahí nace una nueva genética en conjunto. Así que necesita haber cierta cantidad de insectos que van a ayudar con transmitir esa información a través del polen entre un árbol y otro, ¿sí? Así que acá voy a dibujar también no solamente una mariposa, lo mejor que pueda, ¿no?, sino también un escarabajo. No vamos a entrar demasiado en lo que sería, ¿no?, todo lo que hacen los insectos. Ahora, hay insectos malos y buenos. Hay insectos que contribuyen al crecimiento de la planta, como también pueden haber insectos que destruyen y comen la planta. Y es todo un tema eso, ¿no?, en cuanto a cómo controlar las plagas sin usar pesticidas, químicos, y es algo quizás que se ve más en la industria del té en cuanto a fumigar y matar, ¿no?, las especies que son dañinas para el árbol de té. Pero el árbol de té sobrevive muy bien en la naturaleza naturalmente con sus propias defensas. Puede haber ciertas plagas que van a afectar mucho la producción de la hoja, la calidad de la hoja y la cosecha, pero por lo general cuando el té crece de manera silvestre se autocontrola, hay como cierto equilibrio que mantiene, ¿no?, a través de los insectos y los animales, mantiene las plagas bajo control. Así que es cierta simbiosis, ¿no?, cierta relación entre lo que consideramos lo bueno o malo en cuanto a las hojas del té. Pero hay animales, insectos, bichitos, muchos son buenos para el té y lo protegen y lo usan de una forma positiva, y otros son dañinos, y esos, los que son dañinos, bueno, dañan el té, pero está ese equilibrio natural en el hábitat. Después tenemos lo que son las plantas, ¿no?, todo lo que sería la flora. Pero esto es importante porque alrededor de la planta de té en la naturaleza, lo que no tenemos es solo tierra pelada y otras plantas de té, sino que vamos a encontrar un ecosistema de gran biodiversidad, donde van a haber todo tipo de helechos, pastos, flores, árboles, ¿no?, otros tipos de plantitas que van a contribuir no solamente a la diversidad de otros tipos de animales, insectos, etc., sino que vamos a encontrar, ¿no?, una gran diversidad de lo que vamos a llamar fitonutrientes en el suelo alrededor del té. Entonces, lo que serían los fitonutrientes es el conjunto de nutrientes disponibles en la tierra para el provecho del árbol de té, debido a las otras plantas, de otras especies de plantas que crecen y después se mueren y componen lo que sería la capa de materia orgánica y que van a contribuir fitonutrientes
¿no? Acá, en la superficie de la Tierra, y eso cuanto más biodiversidad de otros tipos de plantas alrededor de la planta de té, cuando se van muriendo toda esa materia orgánica rica en otros compuestos, otras moléculas, otros tipos de químicos orgánicos, otros minerales, otros tipos de nutrientes, eventualmente se van a descomponer, van a enriquecer la tierra alrededor del árbol de té y ese árbol de té va a poder aprovechar mayor cantidad de nutrientes. ¿Qué es lo que sucede en las plantaciones de té, donde son filas de té y lo único que hay es té todo alrededor, sin otro tipo de plantas y árboles? Hay que fertilizar esas plantas, porque como no tienen esa diversidad de fitonutrientes, ¿no?, que vienen de la muerte de otras plantas y la descomposición orgánica de esas plantas, que se vuelve después tierra, el que tiene una plantación de té tiene que estar constantemente fertilizando con piedra molida, con urea, con fósforo, con nitrógeno y ese tipo de cosas. Así que esto lo encontramos de manera natural en el hábitat natural de la planta de té, gracias y debido a la biodiversidad, que es sumamente importante porque con fertilizantes químicos solamente podemos proveer tantos nutrientes, pero nunca va a llegar a dar la cantidad de diversidad de fitonutrientes, ¿no?, que nos va a dar lo que son plantas de cientos de especies diferentes y diferentes tipos de animales que en ese ciclo de la vida van creciendo, viviendo, alimentándose, muriendo y eventualmente su materia orgánica enriquece la tierra alrededor de la planta. Así que lo que es la biodiversidad, eso mismo ya fertiliza la planta de té de una forma muy compleja y muy completa. Por eso son tan codiciados los tés que son silvestres, que crecen en su hábitat natural o que a lo sumo son plantados y cultivados por el ser humano, pero que se le permite alrededor haber diferentes tipos de musgo, de líquenes, de helechos, de pastos, de otras plantas, otros árboles incluso alrededor, que no solo van a proveer un poco de sombra, sino que sus frutos, sus flores, sus hojas al caerse van a componer una tierra muy rica y muy fértil alrededor de la planta de té. Así que eso te lo van a decir allá en Asia cuando uno visita las plantaciones de té. Te dicen, mira, el hecho de que hay musgo creciendo, ¿no?, sobre el árbol y líquenes en ciertas partes, eso significa que ese árbol es sano, está creciendo en su hábitat natural y todo ese ecosistema está funcionando muy, muy bien. Así que cuando encontramos árboles de té que no son solamente filas y filas y filas, que la tierra es pelada, que no hay nada alrededor, sino que árboles que están creciendo en su hábitat natural, eso va a ser, sin ninguna duda, el lugar de mayor calidad de té, porque los nutrientes que el té necesita los va a ir obteniendo de los fitonutrientes naturales que hay en la tierra. Muy bien, ahora pasamos a otro tipo de diversidad biológica o biodiversidad, que es la del mundo de los microorganismos. Y cuando hablo de microorganismos, hablo específicamente acerca de lo que serían bacterias, levaduras y hongos. Y cuando hablo de microorganismos, hablo específicamente no solo de los microorganismos que viven en ese ecosistema alrededor de la planta de té, sino que como la uva, el ollejo de la uva, tiene ese polvillito blanco. Esas son levaduras que son autóctonas de la planta de té, que viven y ayudan a la planta de té, que le hacen bien, ayudan a proteger la fruta de la uva cuando está creciendo. Y son esas mismas levaduras que uno puede después usar para fermentar, por ejemplo, y hacer vino.
Entonces nosotros dependemos de lo que son microorganismos, tanto lo que son bacterias como levaduras, que nos ayudan en la digestión, a aprovechar los alimentos. El 30% de todos los alimentos que conseguimos, de alguna u otra manera, son alimentos fermentados, ¿no? O que tienen algún tipo de proceso microorgánico donde ese alimento se altera por medio de pequeños microorganismos microscópicos. Entonces, en este caso, la planta de té, sobre la superficie de la planta de té y las hojas, va a haber toda una colonia de bacterias, levaduras, hongos, etc. La mayoría de los cuales resulta que son probióticos y son buenos. Han demostrado en muchos estudios en laboratorio que son beneficiosos para el cuerpo. Así que al cosechar las hojas de té y prensarlas dejando intactos y vivos esos microorganismos, vamos a tener discos o ladrillos de té, de hojas de té prensadas, comprimidas, y adentro va a haber toda una colonia de esos mismos microorganismos que ocurren naturalmente en la planta de té. A lo largo del tiempo, esos microorganismos van a jugar un rol muy importante en lo que se llama la posfermentación, que sería el añejamiento del té. ¿Sí? Así que no hay que agregar, se puede agregar otros, pero no es necesario agregar microorganismos cuando prensamos el té y lo dejamos añejando a lo largo de los años, porque ya los que ya están, las bacterias y las levaduras que ya ocurren naturalmente en la hoja de té, van a llevar a cabo ese trabajo, ¿no?, de metabolizar carbohidratos y azúcares y simplificar algunas moléculas en el té. A lo largo del tiempo va a haber un cambio de sabor, un cambio de aroma y va a haber una mayor concentración de ciertos tipos de nutrientes. Eso lo vamos a hablar en otro módulo, que es el módulo de la posfermentación y el añejamiento. Pero es muy importante que el árbol de té tenga una sana cantidad de microorganismos naturales que van a poder contribuir a la salud del árbol también. Hay todo un simbiosis una correlación entre el mundo microscópico y la salud, digamos, de esa planta de té, que es sumamente importante. Así que si estamos regando constantemente los árboles de té, como hacen por lo general en las plantaciones industriales, con agroquímicos y pesticidas y fertilizantes químicos, va a perjudicar todos los microorganismos que hay sobre esa planta de té, y el árbol de té necesita la actividad de esos microorganismos para estar sano. También nos va a beneficiar a nosotros después al consumir el té, y nos sirve el propósito, digamos, de añejar y posfermentar el té también. Muy bien, así que tenemos los microorganismos, que es parte de la biodiversidad. Con eso ya vemos todo lo que hay arriba, digamos, del suelo, arriba de la capa de tierra. Ahora vamos a meternos en la parte que es la parte que no vemos, la parte debajo de la tierra. Y esto no es muy complejo, pero sí es sumamente importante, y acá vamos a tocar uno de los puntos que hemos visto en el pasado. Sabemos que bajo tierra hay diferentes capas de materia orgánica y materia inorgánica, ¿no? Fitonutrientes, materia orgánica, tierra, arena, ripio, piedra, etc. Y hay todo un campo de la ciencia que estudia ese tipo de nutrientes y de composición de las capas de la tierra. Así que claramente, cuando hablamos de el mayor factor bajo tierra, estamos hablando de la tierra misma, ¿sí? Lo que sería la tierra. ¿Y ahí qué se encuentra? Se encuentran las raíces del árbol de té. Así que la raíz del árbol de té, que es como una zanahoria, ¿no?, crece, y ahí la planta obtiene sus nutrientes para poder llevar a cabo la fotosíntesis y para que haya reproducción celular. Acabamos de hablar de la importancia de la biodiversidad para que los nutrientes que el árbol de té obtiene del suelo y de la tierra sean diversos, sean complejos y provean un gran abanico, digamos, de nutrientes.
Pero cuando empezamos a estudiar un poquito este tema de la Tierra y la composición de la Tierra, se divide en algunas partes que son importantes. Tenemos lo que sería el mantillo, que es esta primera capa acá, que sería todo lo que sería como fibra y celulosa de ciertas plantas que recién se han muerto, o animales también, toda la materia orgánica que está todavía en la superficie, que es floja, ¿no? Por lo general se puede agarrar, se puede palpar, todavía no está como comprimida en capas. Después tenemos lo que sería el sustrato. El sustrato es como esta segunda capa, donde ya empieza a compactarse y hay ya un poquito más de presencia de piedras, de otros tipos de ripio, de arenas, y se hace un poquito más densa esa capa, ¿sí? Y después ya, más allá de lo que sería el mantillo y el sustrato, tenemos lo que se llaman los horizontes. Y los horizontes A, B, C, D, etc. ya van a tener diferentes características dependiendo dónde estamos en el mundo. Entonces, horizonte A quizás tenga mayormente arena, por ejemplo. Y el horizonte B ya va a tener un poco más de piedra y va a ser un poco más denso y duro por el peso que tiene encima. Horizonte C puede ser mayormente piedra y eventualmente vamos a llegar a los horizontes de capas de tierra que van a ser piedra maciza, ¿no? Ya como diferentes tipos de composiciones elementales y minerales que van a ser ya no es tierra sino que es materia inorgánica sólida. ¿Qué tiene que ver esto con el árbol de té? Esto es sumamente fundamental porque ya hemos hablado de la edad del árbol. No nos puede dar la misma calidad de hoja de té un árbol de 10 años que un árbol de 100 años o un árbol de 1000 años. Y uno dice, wow, ¿qué tan viejo puede ser el árbol de té? Y hay algunos árboles en el mundo que están vivos que tienen más de 2000 años, calculan. Algo que se llama la dendrocronología, que es datar el té según el grosor de su tronco o contando los anillos, han podido como hacer una estimativa de qué edad tienen estos árboles. Entonces, cuanto más viejo el árbol, ahora no crece para siempre para arriba, no hay un crecimiento ilimitado, puede llegar a cierta altura según su genética y ya llega a su límite, pero el tronco sí se va a seguir ensanchando cuanto más viejo ese árbol. ¿Qué tiene que ver todo esto? La raíz del árbol de té, para sostener cada vez más ramas y un tronco cada vez más grueso, va a ir profundizándose, ¿no? Cada vez más y va a ir atravesando diferentes horizontes de tierra, piedra, arena y ripio. Cuanto más complejo, es decir, cuanto más profundo el alcance de la raíz del árbol de té, que tiene que ver con el terruño, que es parte del terruño, mayor también va a ser la complejidad de componentes que después se transmite a cada una de las hojas. Y eso es muy, muy importante porque se valoran muchísimo los tés que vienen de árboles antiguos o árboles viejos. Ahora, en el chino mandarín hay varios términos para llamar un árbol de té que ya tiene cierta edad, y depende de la región. De los más comunes tenés lo que sería gushu. Gushu significa árbol antiguo, ¿no? Que puede ser un té, por ejemplo, en la provincia de Yunnan, que tiene 100 años, 200 años, 500 años. Y ya es un árbol muy, muy viejo y va a tener una raíz sumamente profunda. Después tenés Qiannianshu, que sería como árbol milenario, que eso ya hay contados árboles que tienen más de 1000 años que han identificado. Siempre, obviamente, son árboles no plantados por el ser humano, sino que ocurren en bosques de té naturales, árboles muy, muy antiguos, los suelen tener bajo protección, enjaulados o cercados y con vigilancia todo el año porque tienen un valor
no solo históricos, sino que el valor del té que se cosecha también son valores impagables, justamente por la profundidad de la raíz y también como el simbolismo de estar tomando un té proveniente de un árbol que atravesó todas las dinastías chinas, por ejemplo, ¿no? Después ya tenés algo que se llama Laozong. Laozong significa tronco viejo, ¿no? Laozong es como una forma de llamar un árbol muy viejo. Eso es en otras regiones como la región de Guangdong, o Phoenix Oolong, o en la provincia de Fujian, donde crecen los yencha, los oolong de roca. Van a llamarlo Laozong, y eso es como decir, no, este té viene de un árbol especial, un árbol sumamente antiguo, sumamente viejo. Y la edad justamente le va a dar mayor cuerpo, mayor sensación bucal, mayor dulzor, mayor intensidad de aroma particularmente, porque toda esta información desde cientos de años de crecimiento de raíces va a aparecer en cada hoja. Y eso le da una calidad que uno no puede obtener de otra manera. Cuanto más profunda la raíz, mayor complejidad de nutrientes, porque las raíces no están solamente en el mantillo y en el sustrato, sino que ya están atravesando algunos de los horizontes, perforando y obteniendo mayor riqueza de minerales y de otros fitonutrientes de mucho más profundo en la tierra. Y eso es sumamente importante. Después, otro aspecto importante de la tierra en la que crece la planta de té es el pH, ¿no? Tenemos que el pH tiene que ver con qué tan ácido o alcalino, ¿no?, es la composición química de esa tierra. Entonces, hay lugares en el mundo donde hay tierra más ácida y hay tierra más alcalina. Y ciertos tipos de plantas les gustan ciertos niveles de acidez o de alcalinidad en la tierra. En el caso de la planta de té, las hojas de té son muy alcalinas, es decir, la nutrición que nos da, uno de los beneficios de nutrientes que nos da la hoja de té, es que es una planta alcalina, alcalinizante. Nos alcaliniza la sangre y eso previene muchas enfermedades, muchas deficiencias, nos ayuda a que las bacterias malas y algunos de los microorganismos dañinos como bacterias y virus que serían dañinos para la salud humana no sobrevivan tan bien en nuestra sangre por tener la sangre más alcalina y no tan ácida. Al contrario, comer cosas como carne y algunos otros tipos de alimentos hace que la sangre se vuelva más ácida. Y ahí hay ciertos estudios que demuestran que cuanto más ácida la sangre, como que hay mayor proliferación de ciertos tipos de bacterias y virus. Entonces, no solamente el té, hay un montón de diferentes alimentos que nos ayudan a alcalinizar la sangre, pero el té, por cómo la planta estructura los nutrientes dentro de cada hoja, es un alimento alcalino. Pero al té le gusta crecer en tierra más ácida. 7 puntos en la escala de pH se considera neutro, menos de 7 sería ácido y más de 7 sería alcalino. A la planta de té le gusta un promedio de 5.5 pH, ¿no?, una acidez más al lado ácido que alcalino. Eso ayuda a la planta de té a estar sana y le ayuda a crecer bien, pero eso justamente desde esa tierra ácida el té después produce hojas alcalinas, reestructura y combina los nutrientes de una forma diferente a la tierra en la que crece. Así que promedio del pH de la tierra en la que crece el té, 4.5 a 6.5. Pueden haber ciertas razas más adeptas a rangos de pH fuera de eso, pero eso es, digamos, la mayoría de lo que encontramos de las razas de té y lo que les gusta, ¿no? Les gusta crecer, un pH un poco más salado ácido. Muy, muy bien. Y un último punto que no podemos dejar de mencionar sería el drenaje, es decir, la lluvia, cómo permea
cómo va permeando y cómo se le escurre, digamos, el agua a la tierra que hay alrededor de la planta de té. Al té le gusta la tierra con un drenaje muy bueno, es decir, cae grandes cantidades de lluvia, pero rápidamente permea y profundiza y se va, ¿no? Una cierta corriente de drenaje en la tierra. Así que lodo, arcilla y diferentes tipos de tierra que no tienen muy buen drenaje, que no permiten que el agua se vaya, ¿no? Y que vaya permeando a las capas más profundas. Al té no le va a gustar tanto eso, porque va a haber estancamiento de raíces y la raíz se va a pudrir. Le gustan las tierras donde hay como un drenaje muy bueno. Ahora, habiendo dicho todo eso, el té crece en la peor tierra que existe. Es más o menos como la planta de uva, donde no crece otra verdura, otra fruta. El té, ese es su ambiente ideal y perfecto, ¿no? Tierra más ácida, donde hay capas de piedra, de arena, de muy pobres nutrientes de lo que sería para cultivar otro tipo de agricultura, de verduras, granos y frutas. En la peor tierra, el peor terruño, el té está feliz, ¿no? Solo necesita humedad, cierta temperatura, mucha lluvia. Pero en la tierra más pobre y más escasa de nutrientes, mineral, no importa qué tan fea es la tierra, digamos, o qué tan pobre en cuanto a mantillo, ¿no? Ese sustrato y mantillo, solemos pensar que la mejor tierra es esa tierra orgánica, negra, ¿no? Que llena de gusanos y súper suavecita. Esa es la tierra que al té no le gusta. El té crece en tierra roja, tierra amarilla, ¿no? Con piedras, con muchos minerales y con bastante pobreza de nutrientes. Ahí el té está feliz porque es una planta muy resiliente y muy dura y fuerte en cuanto a adaptarse a nuevos terrenos. Así que donde hay una montaña con piedra y con muy poca tierra, muy poco mantillo y sustrato, ahí el té puede crecer perfectamente. Justamente porque no es una lechuguita, ¿no? Una zanahoria, una cosita así, tierra que necesita tierra bien tiernita y todo. Es un árbol duro, de crecimiento lento, que perfora cualquier piedra, cualquier horizonte duro y pobre. La raíz encuentra la manera de quebrar esa tierra dura y obtiene en diversidad de nutrientes en cuanto a lo que serían minerales, de sustratos, de los horizontes más profundos. Ahí la raíz va a ir en búsqueda de los nutrientes que necesita, no en la superficie, ¿sí? Cuando yo planto un árbol de té en tierra suavecita, las raíces no se profundizan, son como raicitas y puedes arrancar el árbol sin hacer mucha fuerza, justamente porque queda ahí la capa del mantillo y el sustrato. Pero donde el té encuentra que hay dificultad y pobreza de nutrientes, ahí va a echar esa raíz que va a profundizar y va a ir en búsqueda. Algunos de los mejores tés en el mundo crecen en cordilleras, donde literalmente entre medio de las piedras brota un árbol de té y la raíz encuentra la manera de perforar, y el té, el sabor del té, el cuerpo, la concentración del aroma es increíble, justamente por la dificultad de no encontrar nutrientes en la superficie de manera muy fácil. Así que al té es como la planta de las uvas, le encanta la peor tierra, la tierra más rocosa y pobre. Ahí es su lugar ideal, mientras que se den las condiciones climáticas necesarias. A todo esto nosotros habíamos dicho de que la influencia del terruño en comparación con la genética y la edad de la planta del té, eso que mencionamos recién de la edad y de la raíz queda, vamos a profundizar en otro video, cuando hablamos de la planta y la genética en sí, pero el terruño y su relación con lo que sería la planta del té, la genética y la edad y el procesado, habíamos dicho que el terruño cuenta para entre un 20
aproximadamente a 30% de la influencia sobre el sabor y el aroma. Así que yo puedo tener un terruño muy pobre y procesar el té muy bien, pero voy a tener un tope en cuanto a la calidad que puedo obtener de esa plantación de té cuando proceso la hoja. Si tengo un buen terruño, ya tengo un tercio casi del camino logrado, digamos, para tener un té de muy buena calidad, de muy alta calidad, ¿sí? Así que esto es un poquito lo que implica el terruño. Es más complejo que esto. No vamos a profundizar demasiado, sino nos vamos por las ramas, por decirlo de alguna manera. Pero esto vendría a ser todos los componentes del ambiente donde crece el árbol de té, en el cielo, sobre la tierra, en el ambiente y bajo tierra, que van a influir en lo que va a ser la transmisión de calidad desde el terruño y el ambiente donde el árbol de té crece. Así que esperamos que haya sido de provecho este video. Si te gustó, te vamos a pedir dos cosas: poner me gusta y compartir el video con otras personas. Este es el tercer módulo, así que si no pudiste ver el módulo 1 y 2 del curso, empezá de cero, que va a estar muy bueno. Estamos dando un pantallazo de todo lo básico acerca de este fascinante mundo de lo que sería la Camellia sinensis, lo que conocemos como la planta de té. Esto ha sido el terruño. Ahora en el próximo video lo que vamos a explorar es la planta de té en sí, y ahí nos vamos a meter en una de mis esferas más de preferencia y preferidas y divertidas, que sería la de la genética. Vamos a ver un poquito a grandes rasgos la mutación de la planta de té a lo largo del tiempo y dónde encontramos ciertas razas hoy en día y qué tiene que ver la estación, el protocolo de cosecha y la edad del árbol, que es un poquito de lo que hemos hablado hoy. Pero esto ha sido el terruño. Si tienen alguna duda, por favor déjenlo en los comentarios abajo, pongan me gusta, suscríbanse al canal para tener las notificaciones de cuando vamos a estar soltando algunos otros videos. Y si están acá en Buenos Aires en algún momento, nos visitan. Estamos acá en el barrio de Belgrano, pero también nos vemos en los cursos online que estamos dando para personas en diferentes continentes, 100% online, con el envío previo de los elementos, la vajilla, los tés, etcétera, para poder seguir aprendiendo acerca de este mundo del té. Y como siempre, acá estamos en Beijing, tu estrella polar en ese camino de la cultura del té.